yo quiero decirle que hay tres maneras en las cuales podemos entender este pasaje que acabamos de leer de Jesús. Cuando les dice a los discípulos, ¿habéis entendido todo? Y ellos responden sí. Recordemos que la razón de entender las parábolas de Jesús, ya lo hemos mencionado y lo he repetido varias veces, es porque los discípulos van y le preguntan a Jesús. Van y le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir con ese cuentito del sembrador y con los tipos de terreno? ¿Qué quisiste decir con ello? Señor, ¿qué quisiste decir también con la parábola del trigo y la cizaña? No entendemos. Y después de que Jesús se aparta de la multitud, les explica a los discípulos. Y entonces esta es una clave para entender de qué manera podemos interpretar el pasaje de el hombre docto en el reino de los cielos que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mire, curiosamente, en estos tiempos estamos pasando momentos en los cuales los jóvenes dicen, si es viejo, no sirve. Pero también está del otro lado la gente mayor que dice, si es nuevo, no sirve. ¿Cierto? ¿Sí lo han escuchado eso? Todo lo viejo, dicen los jóvenes, ya caducó, eso ya no sirve. Ya no vale. Pero también el otro lado, el otro extremo, que los que ya estamos más viejitos, ¿verdad? Decimos, no, eso nuevo no sirve. ¿Por qué? Porque las generaciones de antes, ¿verdad? Y en parte los dos tienen razón en ciertas cosas, pero no debemos ser tan extremistas. El problema es que somos extremistas. El problema es que pareciera que hay una lucha, ¿verdad?, entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo es mejor, lo viejo es mejor. Es que la gente mayor, es que siempre hemos hecho las cosas así y así estamos acostumbrados, así es que si es nuevo está mal. Y los jóvenes, no, es que ya chochearon. Ya chochearon. Curiosamente Jesús dice que un hombre docto saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La primera manera en la cual algunos pudieran interpretar este pasaje es que cuando habla del hombre docto, que algunas otras versiones ponen como el escriba, se refiere a los que eran escribas en los tiempos de Jesús. Decía, bueno, es que se puede entender como que la gente que era escriba tenía la capacidad de sacar provecho de las cosas viejas y las cosas nuevas. El problema es que Jesús, cuando habla con los escribas y los fariseos, ellos no querían recibir a Jesús. Ellos estaban empecinados en su doctrina, en la ley de Moisés, estaban empecinados en las tradiciones humanas, estaban empecinados en que si es que Moisés nos lo dio desde hace tiempo, debe estar siempre así, y así lo hemos entendido siempre, y así lo hemos hecho siempre, y así lo seguiremos haciendo. Y ese es un problema. Ese es un problema porque no hemos aprendido a tener la capacidad de criticar, como lo que acabo de hacer hace un momento, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el pensamiento crítico para decir, o sea, el pensamiento crítico es distinguir entre lo falso y de lo verdadero. Lo falso y lo verdadero. Lo bueno, lo que es útil y lo que no es útil. Lo que es para edificación y lo que no es para edificación. Tristemente a veces no tenemos ese pensamiento crítico, ¿no? O a veces simplemente por nuestro contexto rechazamos todo lo que no se parezca o lo que no es parte de lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo rechazamos. Es que eso está mal. ¿Por qué? Porque sí. Y punto. Yo tengo que confesar que en algún momento de mi vida así pensaba. No, es que yo no aprendí así, a mí no me enseñaron así, siempre he aprendido las cosas de esta manera y deben estar bien. La cosa es que, insisto, para los fariseos, de hecho Jesús utiliza ahí en Mateo, vamos un poquito atrás, en Mateo
No voy a tener que buscarlo con la concordancia, perdí el pasaje. Bueno, mientras lo encuentro, recuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo les dice a los discípulos y también a los fariseos en su momento que el vino nuevo se echa ¿en qué? Odres nuevos. Dice, porque el vino nuevo, si se echa en odres viejos, por el proceso de fermentación, ¿verdad?, echa a perder el odre y entonces se pierde el odre. ¿Y qué se pierde también? El vino. Dice, nadie echa o no se echa vino nuevo en odres viejos, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y Jesús utiliza esto con respecto al evangelio. Para los fariseos, para los escribas, para los maestros de la ley, para los doctores de la ley, entender a Jesús como Mesías era un choque muy fuerte a su cabeza porque, insisto, ellos esperaban un Mesías político. Ellos estaban esperando a alguien que dijera a todas luces, soy el Mesías, voy a liberar al pueblo del Imperio Romano. Y cuando ven a un Jesús que empieza verdaderamente a hacer milagros, pero que invita a amar al prójimo, a amar al enemigo, a sanar al siervo del centurión, a andar con prostitutas, a andar con pecadores para predicarles el evangelio, entonces dicen, ¿qué pasó aquí? De hecho, la palabra fariseo significa los puros. Ellos no se juntaban con esa gente. Ellos no convivían con esa gente. Ellos odiaban de manera acérrima al Imperio Romano. Y viene Jesús y enseña, ama a tu enemigo. Y viene Jesús y les dice, cualquiera que te pide que lleves una milla su carga, no se la lleves uno, sino llévasela dos. ¿Qué clase de Mesías es ese? Nosotros no queremos un Mesías que nos invite a amar al enemigo. Nosotros queremos un Mesías que nos rescate del enemigo. Por eso Jesús les dice, ninguno puede recibir, ningún odre viejo puede recibir un vino nuevo porque se echa a perder. Y eso también nos refiere la palabra cuando nos menciona en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que transformemos, ¿qué?, nuestro pensamiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces Jesús ahora no puede decirle este pasaje, no puede referirse a este pasaje a los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús, sino que se refiere propiamente a los que han recibido el reino. Por cuanto han recibido el reino como un niño recibe con alegría lo que se le da en sus manos. Si un niño le dices, le das un billete de 50 pesos falso, ¿el niño qué va a hacer? Me acuerdo que a Liam, ¿verdad?, le compramos esos didácticos y él quería comprar. Porque es niño, inocente, criatura. Ya lo hemos mencionado, ¿no?, que es como esa frase de como robarle un dulce a un niño. Hermanos, el evangelio se recibe como un niño. Por eso Jesús, cuando viene Nicodemo y le dice, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos?, él está esperando una respuesta teológica, tradicional, que tuviera que ver con la ley de Moisés, y Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Es decir, te toca, hasta cierto punto significa reaprender. Reaprender. Hermanos, la verdad es que hay tantas cosas en las cuales necesitamos reaprender, que hemos aprendido mal. Lo confieso. Hay cosas en las cuales tenemos que renovar nuestro pensamiento y tener esa inquietud, tener esa docilidad de un niño para decir, a ver, quiero saber, ¿por qué está mal esto?
No con una actitud de decir, no, no lo quiero, no lo he aprendido así, no me importa, siempre he aprendido así. ¿Por qué es así? Los fariseos no tenían esa mentalidad. Los fariseos rechazaban a Jesús porque no encajaba. Era algo nuevo para ellos, las palabras, las predicaciones, las parábolas, los milagros, cómo trataba a la gente, era nuevo para ellos. Ver que los discípulos de Jesús en sábado cortaran las espigas, ¿verdad?, del trigo y se la comieran, era ¿cómo? Cosas a veces hasta tan infantiles como, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como nosotros lo hacemos? Hermano, cuando somos cerrados de mente, no podemos recibir a veces el evangelio. Cuando somos religiosos, legalistas, no podemos recibir el mensaje del evangelio. Porque no es el evangelio lo que a veces hemos recibido, sino hemos recibido un sistema de creencias y las hemos aceptado. Cuando todo sistema de creencias debe estar evaluado por la Biblia, no al contrario. Muchas veces muchos interpretan la Biblia a través de su sistema de creencias. Están los calvinistas, los arminianos, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos. Es que nosotros como presbiterianos creemos así, es que nosotros como metodistas creemos así. Cuando no es el sistema el que debe evaluar la Biblia, sino que la Biblia tiene que juzgar el sistema. ¿Por qué? Porque dice Jesús, ustedes escudriñan, les dice a los fariseos, ¿no?, las sagradas escrituras, porque a ustedes les parece que en ellos se encuentran la vida eterna, pero ¿qué creen? Ustedes me rechazan y se creen muy sabios, se creen muy doctos, dice, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, este pasaje no se puede referir a los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, sino que se refiere a los discípulos de Jesús. La actitud de los discípulos es la actitud de una persona que no sabe, que no entiende muchas cosas, pero que ha recibido el evangelio. Para empezar, ha recibido el evangelio. Todo empieza, todo conocimiento verdadero de Dios inicia con la recepción del evangelio. No con tratar de entender inicialmente conceptos teológicos, sino con recibir inicialmente al que es la verdad y la vida. El verdadero conocimiento de Dios no viene de un conocimiento intelectual. No, una persona no va a conocer verdaderamente a Dios por aprenderse el credo de los apóstoles, por memorizar versículos, sino por recibir a Jesús. Tiene primero que recibir a Jesús. Por eso cuando le dije a Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, es primero acepta el reino. No puedes conocer las cosas espirituales si no has nacido de nuevo. No dice Pablo, le dice a los corintios, el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu, pero el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu porque para él son locura. Incluso yo conozco a cristianos, yo he sabido de cristianos que cuando me preguntan qué debo hacer con este pleito con mi enemigo, les digo, ponle otra mejilla, y dice, no, ¿cómo crees? El hombre espiritual discierne las cosas, pero el carnal no discierne las cosas. El carnal dice, no, me toca responder. Y hemos hablado que hay cristianos carnales. No han dejado de ser cristianos, pero por cuanto no se han permitido ser renovados por el Espíritu en su entendimiento, no disciernen las cosas del Espíritu. Y por eso para ellos lo más valioso es la respuesta, por eso para ellos lo más valioso es lo terrenal, por eso les cuesta comprometerse, por eso les cuesta entregarse verdaderamente a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Porque Pablo les dice a los corintios, habiendo entre ustedes divisiones, pleitos, contiendas, ¿no sois carnales? El fruto del Espíritu es divisiones, contiendas, pleitos, chismes, murmuraciones. ¿O cuál es el fruto del Espíritu?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo, pastor? Lo dice la Biblia, no me digo, si dice otra cosa la Biblia, usted dígamelo y corregimos. Pero Jesús entonces dice que el hombre docto es el discípulo. Pero el discípulo, ¿por qué saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas? ¿Por qué discierne que no es necesariamente lo nuevo mejor, todo lo nuevo es mejor, sino que, y no necesariamente lo viejo es lo mejor, sino que sabe discernir entre el valor, entre lo viejo y lo nuevo? Porque va con Jesús. Veamos a Jesús en el capítulo 13, veamos a los discípulos en el capítulo 13, varias veces cuando ellos tienen dudas, cuando ellos tienen inquietud en su corazón respecto a las verdades del reino. En el capítulo verso 10, después de la parábola del sembrador, dice: entonces acercándose los discípulos les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ir a Jesús. Ir a Jesús. ¿Cómo puedo distinguir entre lo que es realmente valioso y edifica mi vida como creyente, hermano? Pues lo que me diga el pastor. Jesús. Y hemos escuchado mucho esta frase, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ya hablamos, ¿no? Que el tesoro escondido es Jesús. Aquel que encuentra a Jesús cuando se le presenta el mensaje del evangelio y dice: ¡ay, esto era lo que necesitaba! Dice: va y vende todo lo que tiene, compra el terreno para tener el tesoro. Y ese vender todo lo que tiene es la entrega del ser. Bueno, entonces nada más se trata de entregar mi corazón al Señor. Sí, pero entregar tu corazón al Señor implica entregar todo. Aquel que es buen mercader y encuentra una perla preciosa es similar a un hombre que, buscando en el conocimiento bíblico, se encuentra con Jesús. Pero aún así tiene que ir y vender todo lo que tiene, es decir, entregarse. Esencialmente todo su ser tiene que entregarlo al Señor para entonces poder tener la perla de gran precio. Jesús. El hombre que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre las cosas viejas y nuevas, es un hombre que ha entregado su vida a Jesús. Es un hombre, es una persona que ha entregado su ser al Señor. Y por cuanto se acerca al Señor, busca al Señor, entonces sabe distinguir y no tiene el prejuicio de viejo o nuevo, sino que simplemente evalúa las cosas en cuanto a el conocimiento de Cristo. Mire, por ejemplo, ahora ya de tiempo acá hay muchos cristianos que cuando el avance de la ciencia, cuando llegó el avance de la ciencia, del conocimiento arqueológico, filosofía y tantas otras cosas, dicen: es que eso no viene en la Biblia, es la sabiduría mundana. Yo nada más le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han ido a la escuela? Levanten su mano. Todos los que han ido a la escuela primaria. Y en esa escuela les hablan con la Biblia. Pero entonces debería rechazar todo lo que le enseñan porque no le hablan con la Biblia, ¿verdad? El pensamiento medieval, más o menos como en el siglo V, VI, cuando ya la iglesia cristiana empieza a ser una iglesia-estado, empiezan a abarcar más y a dominar más. Llegó un momento en el cual, en un principio los niños cristianos, aunque era la religión oficial del Imperio Romano, los niños cristianos iban a escuelas seculares. Pero llegó un momento en el cual quisieron oprimir más, quisieron acaparar más y empezaron a desechar y a cerrar las escuelas seculares para que también las escuelas, ya no solamente en el Estado, en el ámbito político, sino también en el ámbito de la educación, la iglesia tuviera injerencias. Y aunque no todo lo medieval es malo, pero gran parte de lo medieval no fue de tanto avance, porque la iglesia determinaba lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo, lo que no era justo, lo que era verdadero y lo que era falso.
Ahí están los astrónomos, ¿no, Jorge? O sea, llegó un astrónomo diciendo, no, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es plana. Y decía, no, aquí dice, ¿verdad? Si da a entender la Biblia que la Tierra es plana, la Biblia tiene la razón y punto. Y todavía hay gente ahorita que cree que la Tierra es plana, aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque desechaba conocimiento que la Biblia no trata de dar. La Biblia no trata de dar conocimiento científico. La Biblia trata de darnos el conocimiento de Jesús. La Biblia da testimonio de Jesús. Eso es lo que se propone. Ese es el trabajo de la Biblia. Yo me acuerdo que cuando inicia este asunto de la pandemia, fíjese hasta dónde a veces ideamos. Me acuerdo que una persona me habló y me dice, oiga, pastor, encontré en Apocalipsis que uno de los seres que salen, ¿verdad?, de abajo y que son así del juicio, dice, tienen una corona. Dice que tienen corona. Dice, y ahora que viene este virus, se llama coronavirus. Digo, entonces, ¿usted qué sugiere? Que es un demonio. ¿Se fija a veces cómo tratamos de mezclar o confundimos la gimnasia con la magnesia? ¿Sí me explico? Tengo otro conocido que me envió un libro hace poco. Él dice, está en contra de todo lo que tenga explicación científica con respecto al asunto de la pandemia. Y él me envió un libro en el cual dice de las dos simientes, se llama la simiente de la serpiente, algo así se llama el libro. Un churrillo. Y cuando lo leo, la persona dice que la serpiente, cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente cuando le sugiere a Eva, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, verdaderamente lo que significa es que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. ¿Por qué? Porque como dice ahí, tu simiente, le dice a la mujer, será contra la simiente de la serpiente. Tú dices, hay dos simientes. Y entonces Abel, curiosamente, nada de eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice él que cuando Adán, ya que son expulsados, Adán y Eva del huerto del Edén, Adán tuvo relaciones con Eva, pero ya tenía un ser procreando en el vientre, hijo de la serpiente. Así es que cuando Caín y Abel nacen, Caín era hijo de la serpiente y Abel era hijo de Adán. Por eso, ¿verdad?, dice que Caín era del maligno, literal. Y ese amigo, lo más increíble es que se lo cree. Y me lo manda, y yo nada más, fíjese cómo inicia el libro. En el prólogo dice, si estás muy comprometido con tus creencias, esto es para gente nada más que mira más allá. O sea, ya te está diciendo que si no crees lo que dices, eres un tonto. O sea, que para que él considere que tú eres inteligente, tienes que creer lo que él dice. Y ese amigo tiene ese mismo pensamiento. Cuando me lo manda, me dice, no, pues es que pues mira eso. Le digo, ¿tú no crees que yo soy honesto? Le digo, sí creo que eres honesto. ¿Tú no crees que yo tengo? Sin duda, pero eso no significa que tenga que creerte. Honestidad y sinceridad no significa infalibilidad. Hay gente que es muy sincera, hermanos, pero está sinceramente equivocada. Y me dice, bueno,
Ya después me dirás si necesito ir a un psiquiatra. Pues nomás leí 2, 3 páginas y dije, ¿para qué pierdo más mi tiempo? Ya sé de qué se trata aquí. Y le digo, pues no sé si decirle que sí vaya al psiquiatra. Pero hermanos, muchos utilizan la Biblia para enseñar el error, para enseñar cosas que nada tienen que ver, que no edifican. Y para crear ese pensamiento de conspiración. Y yo le iba a preguntar, y bueno, ¿y tú de qué simiente eres? De la serpiente o de la de otros? ¿De la de Adán o la de la...? El hombre docto dice que saca tesoros de sus tesoros, dice la palabra que saca cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí yo lo quiero confrontar y quiero que nos confrontemos con la realidad es que a veces rechazamos lo nuevo porque no va acorde a lo que pensamos que es correcto. O más que correcto, a lo que pensamos que es válido. A veces nos aferramos a maneras de trabajar, nos aferramos a maneras de ser, nos aferramos a lo viejo por el simple hecho de que si es viejo tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque como la mayor parte de las cosas nuevas son defectuosas, tienden a caducar, pues entonces lo viejo siempre es mejor. Pero no siempre. No siempre. Por ejemplo, en el caso de la educación y el rumbo que están tomando las nuevas generaciones, que no lo están tomando en sí las nuevas generaciones, sino que se les está invitando a las nuevas generaciones que tomen el rumbo de buscar carreras que tengan que ver solamente con la producción. ¿Se han dado cuenta? Ya casi no hay carreras inclinadas a las humanidades. E incluso si alguien dice, voy a estudiar psicología, filosofía, ciencias sociales, ¿qué le dicen sus familiares? Eso no deja. Te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque el rumbo del mundo hoy es producir. Si produce, tiene valor. ¿Sí o no? ¿Y es cierto eso? ¿Solo lo productivo tiene valor? Y quiero preguntarle, por ejemplo, a Jorge, las carreras tecnológicas ahorita están en auge. Hay pocos jóvenes que piensan en estudiar en algo porque realmente ellos le encuentran un valor, sino porque pues es lo que me va a dejar, lo que me va a dar de comer. Hay pocos jóvenes que hoy piensen incluso en aprender un oficio. Hoy la mayoría quieren ser ingenieros. Y no está mal ser ingenieros, no está mal. ¿Pero por qué? Porque es lo que deja. Entonces, ¿qué es lo que determina hoy a la sociedad entre lo valioso? Lo que produce. Y si no produce, no sirve. Y las carreras de humanidades están yendo en picada. ¿Pero por qué? Yo quiero dejarla así ¿Por qué cree que las carreras de humanidades no está inclinando la sociedad a que las carreras de humanidades no se busquen? Porque las carreras de humanidades, la mayoría de ellas te hacen pensar y te hacen criticar, te hacen evaluar. La historia, por ejemplo, te hace evaluar lo que está pasando. Las ciencias sociales te hacen qué está bien y qué está mal. La filosofía, lo correcto y lo que es incorrecto. Pero al mundo no le interesa que la gente piense qué es correcto, qué no es correcto. Simplemente qué produce y qué no produce. Punto. ¿O no? ¿No es cierto? O sea que al mundo no le importa que el joven piense.
¿Y cómo hacen que no piense, no solamente el joven, el adulto también? Manteniéndolo ocupado. Manteniéndolo ocupado, distraído, entretenido. Hablábamos ayer, ¿verdad, Dani? ¿Cuáles son las mayores, qué es lo que más pega ahorita? Los streamings, Netflix, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, hermanos. ¿Quién es el hombre de los hombres más ricos del mundo ahorita, para empezar? Dígame uno. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. ¿A qué se dedica Mark Zuckerberg? A entretener a la gente. Claro, usted y yo no estamos obligados, pero se había puesto a pensar en ello. Que la sociedad y la influencia mundial empujan a los jóvenes, empujan a la gente a buscar lo que produzca, más allá de buscar lo que realmente los haga cultivarse, crecer, aprender. No estoy diciendo que la tecnología es mala, es buena, pero se usa mal. Yo no estoy diciendo que el ser humano no tenga que usar la ciencia para producir más rápido, más comida. Yo estoy de acuerdo que puede ser así. El problema es que muchos, no sé si saben esto, pero muchas veces se produce maíz que ya no se puede volver a usar el grano para sembrar otra vez. Que se usa solamente para consumo. ¿Por qué será? ¿Por buena gente? Por avaricia, ¿no? Para controlar. La tecnología es buena. Gracias a la tecnología, un año estuvimos en contacto. Gracias a ella. Es buena. Es un tesoro. La ciencia es buena. Pero muchas veces las intenciones no son las mejores. Lo bueno no es en sí, lo nuevo en sí no es malo, sino cómo se usa. Lo viejo, ahora vamos a lo viejo. Muchos dicen, bueno, es que ya los himnos están caducados, ya esos ya ni los canten. Ya estamos en tiempos en los cuales pues hay que cantar lo nuevo, lo que las nuevas generaciones escuchan. ¿Se ha puesto a analizar a veces las nuevas canciones? Los nuevos cantos. El contenido de las nuevas canciones y los nuevos cantos. Le voy a decir una cosa. La mayoría de los cantos y canciones nuevas no requieren esfuerzo intelectual. O sea, nada más es repetición de 2, 3 frases y ya. Métele 2, 3 sonidos estridentes, guitarra eléctrica y ya. No requiere esfuerzo intelectual. No requiere más allá de que solamente escuchar y repetir y ya. Entonces desechemos todo, o sea, no hay que hacer cantos nuevos, solamente puro canto viejo, no. Hay que hacer canto nuevo, pero que ayude a esforzarnos intelectualmente, porque los himnos en algún momento fueron nuevos, hermanos. En algún momento los himnos fueron nuevos. Lo que para nosotros es viejo, en algún momento los himnos fueron nuevos. La música que ahora en nuestro momento, el piano, con esas notas de los himnos, lo que para nosotros ahora es viejo, en algún momento fue nuevo. Entonces va más allá de si es nuevo o es viejo, hermanos. Hablemos de, como creyentes, el valor en las cosas no es si son nuevas o son viejas, sino si edifican, sino si nos ayudan a crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, en nuestro conocimiento de Cristo. Ni estudiar es malo,
en sí, como no estudiarlo tampoco, hablando de una carrera en sí. Todo, dice Pablo, todo es vuestro. Todo es vuestro. Como creyentes, este pasaje nos está invitando el Señor Jesucristo a que entendamos que el discípulo es docto, es sabedor, sabe distinguir entre las cosas nuevas y las cosas viejas y las recibe no porque sean nuevas o porque sean viejas, sino porque son valiosas para el reino. Y es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a distinguir, a criticar lo que recibimos, lo que hace la mayoría de la gente, como lo que no hace, y también saber distinguir entre lo que realmente edifica y lo que no edifica, a la luz de Cristo, a la luz de la persona de Jesús. No rechazar todo lo nuevo ni rechazar todo lo malo, lo viejo, sino saber distinguir entre cada una de ellas. ¿Qué significa eso? Bueno, si no estoy en contra de lo nuevo, pastor, entonces pues vamos a poner aquí un baile moderno mientras estamos cantando. No. Yo he sabido de muchas iglesias que por ese afán, y que incluso utilizan los pasajes como no os conforméis a este siglo, que ya está la clave, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hay que dejar los himnos, hay que dejar lo viejo. ¿Por qué? Hay que transformarnos. Sí, pero dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que hace este siglo? Busca la emoción, busca estimular, busca que haya esa histeria colectiva. Busca que el cristianismo no sea consciente, sino que sea emocional solamente. No comprometido. Cuando la Biblia nos enseña, nos invita a comprometernos. Más allá de lo nuevo y de lo viejo, tenemos que buscar a Cristo. En todo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña y en la palabra encontramos verdades eternas. ¿Qué es lo eterno? Aquello que está más allá del tiempo y el espacio. Dios es eterno, ¿no? O sea que Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Dios creó el tiempo y el espacio. Y cuando hablamos de verdades eternas es que no importa el tiempo, el lugar, sigue siendo verdad. Como dicen por ahí, aquí y en dónde? Y en China. Sí, esa es una manera de enseñar las verdades eternas y universales. Las verdades universales y eternas es una manera de decir, aquí y en China, eso es negro, aquí y en China. Como dicen, eso es penal en el fútbol, ¿verdad? Aquí y en China eso es penal. Eso es gol aquí y en China. Verdades universales. Busquemos las verdades eternas en la palabra. Saquemos de la sociedad tanto de lo nuevo para nosotros como de lo viejo para las nuevas generaciones, lo que es útil y valioso, lo que es verdadero. No digamos, si ya estamos viejitos, digamos, no, eso no porque es nuevo. No digamos, si somos jóvenes, no, eso no porque es viejo. Dice, el hombre docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estamos haciendo cambios en la iglesia. Y algunos de ellos dirán, pero es que nunca lo habíamos hecho así. No estamos negando a Jesús, no estamos enseñando otro evangelio. Simplemente entendemos que la sociedad cambia, que el tiempo de los hombres y las mujeres es invertido ya de distinta manera y que tenemos que ver la manera de que hombres y mujeres puedan ser ministrados y ser edificados con la misma esencia. ¿Cuál es la esencia? El evangelio.
Y yo sé que a veces nos cuesta. A mí mismo me ha costado muchas cosas cambiar en mi persona. Decir esto, yo lo rechazaba. Pero hoy tengo que entender que aunque sea nuevo, no es malo. Esto era viejo y para mí, aunque es viejo o es antiguo, no es malo en sí. El hombre docto en el reino saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aprendamos a distinguir, aprendamos a tener discernimiento entre lo que es útil, lo que edifica y lo que no.